infierno. Es el lugar de tormento en donde se cree por la tradición el alma de un desgraciado va a parar por ser malo. Si no eres tan malo, te vas para un lugar intermedio a purgar tus pecados, esperando a que unas cuantas misas libren tu alma de parar por siempre en la morada de Satanás. La religión se ha encargado de asustar a la gente con ese concepto de lugar de tormento eterno, en donde si somos malos vamos a vivir muriendo eternamente. Y esta es la primera paradoja de este cuento. ¿Cómo es posible que nos muramos y luego revivamos y luego sigamos viviendo muriendo por las edades sin fin? Muchos aseguran que la Biblia es la creadora de este concepto de juicio. ¿Será esto cierto? ¿O acaso es la interpretación que el humano le ha dado a este término? Existen diversos textos y términos que parecen avalar esta idea, y en este capítulo vamos a analizarlos para descubrir la verdad acerca del infierno. La palabra infierno viene del latín infernum, que traduce literalmente lugar subterráneo. En la teología católica, este es un lugar de sufrimiento. Pero este concepto no solo está implícito en la religión católica, en otras religiones también existe. Este término se utiliza en la mitología griega para describir la morada de los muertos. Tiene similitud con el infierno como lugar de castigo, pero solo se ve así por medio de la mitología. La Biblia lo menciona en varias ocasiones, pero no lo muestra de la misma manera. Veamos. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el texto anterior, si analizamos su contexto, se está hablando de Jesucristo. Este texto indica que Dios no permitiría que su alma, es decir, Él mismo, no quedara para siempre en el Hades. Si entendemos por la tradición que el Hades es un término similar a infierno, ¿acaso está dando a entender que Jesús estuvo en el infierno? Pero si el infierno es solo para los malos, ¿cómo es posible esto? Claramente vemos acá un contraste con la definición según la tradición religiosa. Acá la Biblia no está diciendo que Jesús estuvo en el infierno, sino que hace referencia con Hades al sepulcro, a la morada de los muertos. Por la historia entendemos que Cristo, después de reposar el Shabbat en el sepulcro, fue resucitado al primer día de la semana. Pero veamos otro texto. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aclaro de nuevo que los libros proféticos en su mayoría utilizan términos simbólicos para exponer algo, no es literal. Vemos acá tres simbolismos relevantes en el texto. Primero empieza a mencionar el mar y luego dice que entrega a sus muertos. Luego menciona la muerte y al Hades como si se trataran de personajes como usted o como yo que razonan.
Claramente vemos acá un simbolismo, y sería bastante infantil creer que el mar, la muerte y el Hades fueran personajes reales. Y tampoco este texto habla del Hades como un lugar de tormento eterno, pues al final encontramos que este es lanzado al lago de fuego y dice que es la muerte segunda. Es decir, que la muerte y el Hades dejarán de existir algún día. Los pasajes del Apocalipsis ponen de manifiesto de manera especial la íntima relación que existe entre muerte, Hades e infierno. En una sola referencia bíblica se vincula el Hades con algún castigo, pero se trata de una parábola que de ninguna manera se puede considerar doctrinalmente definitorio. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la parábola del rico y Lázaro, del cual muchos se aferran para defender la creencia del lugar de tormento eterno. Pero como ya se dijo, es una parábola y no es literal. Cuando el Señor Jesús la usó, lo hizo para dar un mensaje, pues como en la mitología griega se creía que el Hades era un lugar de tormento eterno y por esta razón se usó este ejemplo. Que si analizamos con detalle esta parábola podemos entender claramente que no se debe tomar como un hecho literal, sino que transmite una enseñanza. Seol, término utilizado en el hebreo que literalmente traduce mundo invisible, el lugar de los muertos. La íntima relación que existe entre Seol y muerte resalta en el paralelismo hebreo. Por ejemplo, en el canto de David registrado en 2 de Samuel, allí aparece lo siguiente: Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Podemos ver en este fragmento un ejemplo de este paralelismo. No está mencionando al Seol como un lugar de morada eterna, sino más bien hace referencia a la muerte como un estado. Y así podríamos analizar todos los textos encontrados en la Biblia. Así que infierno es un término que confunde y por eso la revisión de la Reina Valera y también la Biblia de Jerusalén traducen en vez de infierno Seol, para expresar de una forma correcta el significado de este término. Ahora la Biblia menciona en varias ocasiones el castigo eterno que Dios tiene reservado para los impíos. Veamos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En este ejemplo, el término eterno se equipara con el castigo eterno. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En ambos casos parece ser que sustenta la teoría de un lugar de tormento eterno, pero se han hecho estudios profundos del significado eterno y se han encontrado que estos hacen más referencia al carácter destructivo del juicio que a su duración. Y prueba de esto lo encontramos en el libro de Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá vemos el término de nuevo y lo interesante es que hace referencia al juicio que se hizo a estas dos ciudades y a las ciudades vecinas.
Claramente vemos que no se refiere a un fuego inextinguible, sino más bien a que su castigo fue para siempre y fueron puestas como ejemplo, para que entendamos que ese será el destino final de todo aquel que cometa pecado. En la Biblia también encontramos otros términos que se utilizan para referirse a ese horrible lugar. Por ejemplo, Abadón. Este hace referencia a la ruina total, y el sustento bíblico lo encontramos en el libro de Job. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. También encontramos el término Gehenna. Gehenna es la forma helenizada de Ge-Hinnom o Valle de Hinnom. Es un desfiladero cercano a Jerusalén que aparece a menudo en el Antiguo Testamento. Y sube este límite por el Valle del Hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del Valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del Valle de Refaín, por el lado del norte. En ese lugar se llevó a cabo el bárbaro rito de quemar vivos a los niños en honor de Moloch. Esa abominación que abolió el rey Josías mediante la profanación de los lugares elevados donde se había practicado esta forma de culto. Asimismo profanó Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Encontramos también la palabra tártaro. Este término apareció solamente una vez, y lo podemos encontrar solamente en la revisión de la Biblia de Jerusalén. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. De acuerdo con los griegos y con la literatura apocalíptico judía, el Tártaro era como un lugar que se encontraba debajo del Hades, y allí se recibía el castigo divino. Pedro usa este término para referirse al lugar más profundo, a donde fueron arrojados los ángeles rebeldes. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En este pasaje se utiliza este término de manera alegórica para referirse a la prisión de Satanás y sus ángeles, y no hace referencia explícita sobre un lugar profundo en donde morarían. El abismo del cual se habla en un sentido espiritual se refiere a este mundo. También abismo se utiliza para referirse al mar u océano, y también a las profundidades de la tierra. Se utiliza para referirse al sepulcro o al cementerio. Y para nada se refiere a un mundo subterráneo en donde mora el mal y en donde las almas llegan para ser molestadas por un grupo de demonios con cachos y cola. Algunos aseguran que la teoría de un lugar de tormento eterno desfigura la imagen de Dios, pues la Biblia dice que Dios es amor. Y si esto es así, ¿por qué tener un lugar tan cruel? ¿Por qué cuando un alma muere, en vez de descansar en el sepulcro, se va para ese lugar terrible a sufrir castigos por toda la eternidad? ¿Tú crees que eso es correcto? Infierno es la morada final de un alma, es el reino de la muerte, es el dolor encarnado en el corazón de la creación. Infierno, Seol y Hades son lo mismo. Si quieres saber en dónde está el infierno, mira a tu alrededor. En donde pongas tu pie, ese es el infierno. Porque no existe un solo lugar en el mundo en donde el reino de la muerte no haya extendido su brazo. El infierno es este mundo.